Desde el año 2008 trabajo de extensionista en la Agencia de Extensión Rural, la AQUIAC, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, en el asesoramiento técnico a productores, escuelas y organizaciones sociales, comunidades aborígenes. Las tecnologías y técnicas de producción que abordamos son netamente orgánicas y agroecológicas. Los productores, docentes y el público que asiste a nuestras capacitaciones, talleres de intercambio de conocimiento, necesitan de manera tangible tales tecnologías y técnicas de las que los extensionistas asesoramos y deseamos que adopten y adapten los asesorados. En el año 2009, un productor me prestó un pequeño terreno para realizar una huerta demostrativa y la que usamos para dar clases prácticas de elaboración de preparados orgánicos, probamos herramientas de huerta, hacemos compost, lombricompost y otras tecnologías. Pensamos, ¿no?, que pueda aportar a la producción agroecológica en la zona. En el año 2010 instalamos un simple sistema de río por goteo que toma agua desde el río Toroara, bombeamos para el sistema del río por goteo, sembramos en cantero y cada cantero está provista de 3 cintas de riego por goteo que son las que le suministran el agua a cada cantero. Una de las tecnologías que abordamos es la aplicación de abonos foliares. En este caso estamos observando el biol o supermagro elaborado en un recipiente de plástico de 40 litros con agua de acequia, guano de vaca, ajo, cebollas picadas, chancaca, que es el azúcar negra, y leche en polvo, y también en algún momento llegamos a colocar cal y azufre en pequeñas cantidades. Podemos observar también el caldo sulfocálcico, que es la preparación en agua hervida, de hacer hervir cal y azufre. En este caso se dejó reposar y almacenado en botella de vidrio, pero para la aplicación en la huerta trasvasamos de la botella de vidrio a botella de plástico. Este preparado orgánico tiene 3 funciones. Ayuda principalmente al control o colabora en el control de hongos y bacterias que llegan a afectar a la planta. También al tener un olor característico fuerte, es repelente para los insectos. Como contiene cal y azufre, es también un excelente fertilizante, ¿no? Se le suministra a la planta de esta manera cal y azufre. También fuimos probando diferentes maneras de elaborar compost y lombricomposteras. En la foto de la izquierda arriba observamos 2 lombricomposteras. Una en un pozo donde podemos observar una pala. Es la primera que hicimos, pero al alimentar la misma con restos de cocina y demás desechos orgánicos, invadieron perros vagabundos con el afán de escarbar. Nos dejaban casi todo el material orgánico afuera. Al escarbar dejaban todo el material orgánico y las lombrices californianas que habíamos sembrado en 4 ocasiones la dejaban afuera de la compostera. Es así que luego armamos a modo de corralito una segunda compostera. En la foto siguiente podemos observar el zarandeo de los materiales. El fino es utilizado para la siembra en la huerta y el material grueso y las lombrices regresan a las composteras. Esta diapositiva muestra una de las técnicas de la agroecología, que es la combinación con cultivos trampa. A la izquierda de la imagen vemos quinoa y a la derecha cebada sembrada a la orilla de los canteros. Observamos que las liebres y cuises se detienen a consumir la cebada, disminuyen así su presencia dentro del cultivo. Era quinoa, papas, lechugas. En esta imagen de un productor familiar de la localidad de La Redonda, podemos observar en el centro una quinoa que está invadida a sus alrededores por una maleza llamada malva. Lo que nos llamó la atención, nos pareció que el productor se había descuidado en el control de tal maleza. Según la lógica del productor, tiene una función la malva. La malva tiene un rápido crecimiento con el riego por goteo y el productor considera que en estos momentos de sacar la foto ya está lista para arrancar y darle como forraje a sus propios animales. Luego del aclareo, las quinoas tienen un excelente desarrollo. En esta imagen de las hojas de quinoa podemos observar en la primera fila el daño de granizo, que luego es la entrada de patógeno, ¿no?, a esa parte dañada. En la segunda fila podemos observar daño por hongo mildiu, y en la tercera fila se observan hojas parcialmente devoradas por los gusanos que en nuestra zona, la que es más importante, la polilla de la quinoa, Eurysaca quinoae. Es muy importante el daño que produce esta plaga si no se la controla rápidamente. Esta es la imagen del campo de un productor que se descuidó de su plantación de quinoa. Lo que hicimos fue sacudir una planta sobre las manos del propio productor para que cayeran los gusanos.
como dijimos, si no se controla en prácticamente 3 semanas pueden llegar a devorar casi íntegramente la quinoa. Como dijimos, dos plagas son las más importantes de la quinoa en la tarzona: el hongo mildiu, que se debe controlar en los primeros días de aparición con el caldo sulfurcálcico, que también las plantas no estén muy tupidas, es decir, muy cerca sembradas una al lado de la otra. Y la otra plaga es las polillas de la quinoa. Para el caso del control de las polillas, además de la aplicación de Bacillus thuringiensis, que es un producto comercial formulado de diferentes maneras, ya sea en polvo, en líquido, probando y adaptando diferentes trampas de luz. En un principio cortamos una botella de plástico a la mitad y colocamos debajo de la misma una linterna enfocando hacia arriba, que a través de esta luz que produce la linterna, las polillas y mariposas adultas son atraídas y caen al agua ahogándose. En la foto de la izquierda de abajo usamos una estaca solar para el armado de una trampa. Cuenta con un panel solar que carga una batería, un sensor que indica al aparato que alrededor está oscureciendo y se enciende automáticamente. Los lepidópteros son atraídos por la luz, se cansan de volar y caen al agua. En la foto de la derecha, abajo, observamos otra modificación que sería en este caso una trampa a modo de pecera, con una lámpara de emergencia que produce mayor iluminación. Es muy efectiva, pero la batería de esta lámpara dura entre 8 y 9 horas, así que luego se debe recargar. Esta diapositiva muestra la cantidad de polillas que cayeron en la trampa durante la noche de 30 de enero de 2016. En esta imagen el conteo de polillas llegó a 162 individuos. Mostramos este dato a los productores y también analizamos que según la bibliografía, cada hembra adulta de polilla coloca entre 200 y 300 huevos. Y según el ejemplo de 162 individuos, consideramos que posiblemente hayan 81 hembras. Multiplicamos por 200 huevos y nos da como resultado que detuvimos el ataque de aproximadamente 16.200 futuros gusanos que no llegaron a poner los huevos, esas hembras. Por supuesto, es un resultado que a priori nos da una idea de la cantidad de polillas controladas, pero se necesita más estudios sobre el tema, que tendrá que ver con la dinámica de poblaciones. En el año 2017 realizamos una articulación con el ingeniero electrónico Adrián Quispe para la fabricación de estas trampas en Villazón, con materiales eléctricos que el ingeniero compró desde La Paz. En aquel momento una estaca solar fabricada de esta manera costó casi la mitad de precio que se podría conseguir a través del Mercado Libre desde Buenos Aires. En cercanía de nuestra huerta demostrativa hay canchas de fútbol. En esta imagen se puede ver un vaso improvisado que dejaron los futbolistas al costado de un árbol. No sabemos cuál fue la mezcla de la bebida alcohólica y gaseosa que contenía el vaso, pero se observa que también atrajo a las polillas. Es lógico porque el color azucarado atrae a los lepidópteros, así que también podría ser un tema de investigación para el monitoreo y control de estos insectos. En el momento de precosecha también es muy importante el daño que realizan las aves. Los gorriones y aves pequeñas hacen daño, pero son pocos los individuos que se observan haciendo este daño, ¿no? Además de eso, son animales pequeños y no se alimentan mucho. En cambio, es mucho más grave el daño que ocasionan las palomas. Por su tamaño consumen más grano, atacan en bandas numerosas y también al posarse sobre las panojas, por este propio peso se quiebran las panojas que llegan a caerse ensuciando el material con tierra o barro y se suma luego al ataque en el suelo de roedores y hormigas en estas panojas caídas. Hicimos varios intentos para controlar estas aves. Pusimos CDs en desuso, cintas de plástico colgadas, pero toda acción dura aproximadamente 1 o 2 semanas porque las palomas son bastante inteligentes, que comprueban que no les produce daño y retornan a invadir la plantación. Se observa las parvas de panojas cosechadas y colocamos malla media sombra para protegerla de las palomas. Observamos cómo hemos trillado las panojas usando una carpa plástica que envolvió a las panojas. Hacemos pasar por encima un vehículo y queda de este modo un material grueso que son las cañas secas de las panojas y un material fino con los granos de quinoa y polvo. Luego usamos 2 arandas
más para separar el grano de las partículas de polvo. En el año 2018 realizamos una articulación con la Escuela de Educación Técnica de La Quiaca, que desde el INTA a La Quiaca se proveyó de materiales, caños, chapas y hierro para fabricación de una sembradora manual denominada Traca-Traca. Y la escuela utilizó pedagógicamente estos materiales para la fabricación de estas herramientas. Hicimos un acto de entrega de estas herramientas fabricadas a huerteros y docentes de escuelas locales para el uso de las mismas en sus respectivos establecimientos educativos. Los que entregaron estas herramientas fueron los profesores y alumnos de la escuela mencionada. Con esta herramienta manual sembramos desde granos finos hasta papas andinas del tamaño que puedan ingresar al tubo de alimentación. También se utiliza una bolsa o mochila dispuesta en el lado delantero del operario. El suelo ya debe estar preparado y surcado. Se entierra el pico de la herramienta en el suelo, se coloca una pizca de semillas de quinoa que puede ir entre 3 hasta 15 semillas según la destreza y mano del operario. Luego se coloca un puñado de abono y en nuestro caso usamos lombricompuesto zarandeado y oreado previamente. Se abre la herramienta a través de sus manijas y tanto las semillas como el abono quedan dispuestas a la profundidad deseada y se levanta la herramienta. Así el material seco de los costados del surco tapan a la semilla cuando levantamos esta herramienta. Podemos observar a los días la germinación de las semillas en estos huecos realizados con la herramienta Traca-Traca. En la foto de la derecha podemos observar 2 huecos con quinoa en pleno crecimiento y el desarrollo de otras malezas. Esta técnica de siembra que probamos en el año 2019. En nuestra zona, cuando comienzan las lluvias, este evento dura por casi 3 días seguidos. El primer día de lluvia realizamos esta actividad, en la que usamos una cantidad de lombricompuesto zarandeado previamente y casi seco, y por otro lado pusimos un puñado de semillas de quinoa en un vaso y dejamos en reposo casi 2 horas. Inmediatamente mezclamos estas semillas del lombricompuesto seco, colocamos esta mezcla en una regadera a la que sacamos la flor y procedemos a sembrar con esta regadera estas semillas previamente germinadas. Se puede observar en la siguiente foto la germinación pareja de la quinoa, pero también es una técnica en la que se debe ajustar la cantidad de semillas y abono usado. También se debe ajustar la destreza y velocidad que hace el operario al sembrar cuando camina haciendo esta operación. Esta imagen siempre está presente en nuestras capacitaciones porque se puede observar la presencia de enemigos naturales en nuestro campo. En este caso observamos una avispa que los lugareños la llaman nina nina o caballero porque captura a los gusanos. Le inyecta un líquido paralizante y se lo lleva a una cuevita donde coloca un huevo y que luego de ese huevo saldrá una larva de la avispa y parasitará finalmente al gusano. Como no aplicamos ningún producto químico como son los peligrosos agrotóxicos, observamos alta presencia de mariquitas que también hace sus pupas dentro de la panoja, luego dificulta su secado, trillado y venteado. También estuvimos probando el efecto del lixiviado del lombricompuesto. Se pueden observar 2 tachos de lo que se cosecha el lixiviado mencionado. Luego estas 2 botellas con el lixiviado y en la bandeja de almácigo podemos observar la mitad de las celdas a la izquierda con semilla de lechuga con el tratamiento del lixiviado con agua pero sin oxigenar y la otra mitad también sembrada en el mismo momento, pero en este caso el lixiviado está oxigenado con un aireador de pecera. Se puede observar que el lixiviado sin oxigenar detuvo unos días la germinación de las lechugas y en cambio las celdas con el lixiviado oxigenado adelantaron su germinación. Desde el año 2010, en coordinación con Región 1 de Educación sede de La Quiaca, organizamos el curso de formación e información La Huertita Agroecológica de la Puna. A este curso asisten docentes de técnicas agropecuarias, docentes que no son de técnicas agropecuarias, también personal de servicios generales, maestros territoriales y maestros de lengua quechua, que durante 7-8 módulos durante el año se trabajan temáticas referidas a huertas, invernaderos y granjas escolares. En junio de 2009 se llevó a cabo el primer módulo de dicho curso. Para este módulo se trabajó agroindustria y cultivo de quinoa en huertos verticales
para escuelas. Se realizaron comidas y jugos con quinoa como ingrediente principal y adicional. Luego se realizó un curso introductorio del cultivo de quinoa en huertos verticales. El objetivo de este primer módulo, introducir y fortalecer el consumo de quinoa en las escuelas de los departamentos Yavi y Santa Catalina de la provincia de Jujuy. Fuimos disertantes con la chef gastronómica Melina Velázquez. Se realizaron recetas elaboradas como postres de pizarra de budín de mandarina licuado con quinoa, leche de quinoa, jugos como limonada licuada con quinoa y menta, jugo de naranja procesada con quinoa, jugo de cáscara de naranja saborizada con quinoa, comidas como sopa crema de quinoa, tarta de zapallito cremoso con quinoa, papas rellenas de quinoa a la parrilla, zapallitos rellenos con quinoa a la parrilla, pimientos rellenos con quinoa a la parrilla, pañuelitos de panqueque relleno de quinoa y queso, crema de papa y quinoa, ensalada de verduras frescas y quinoa, albóndiga de quinoa con carne. Acá estamos observando la disertación de la chef y los docentes de técnica agropecuaria, todos los asistentes que participaron de este curso pudieron elaborar estas comidas y jugos de quinoa. Y así que se hizo una degustación de los participantes y al mes siguiente, el día 7 de julio de 2019, coincidiendo con el Día Internacional de Consumo de Quinoa, realizamos el segundo módulo de la huertita agroecológica de la Puna. En esta segunda jornada hubo exposición de las comidas con quinoa que los docentes de técnica agropecuaria, docentes y personal de servicio general de las escuelas realizaron junto con sus alumnos en cada una de sus escuelas. Hubo degustación de comidas como albóndigas, pizzas, milanesa, guisos, sopas, postres, jugos, empanadas, pizarra de quinoa. Hubo una exposición donde cada uno de los docentes explicó cómo les había ido al realizar esta actividad en cada una de sus respectivas escuelas. También los participantes eligieron como primer premio de la exposición de comidas quinoa al docente Aureliano Peletay. Se hizo entrega de un libro llamado Sembrar y cosechar en armonía con el cosmos. Entregó la supervisora de Región 1 de Educación, la profesora Lilian Quispe. Esta es la foto final de los asistentes a aquel curso. Históricamente la Puna fue proveedora de mano de obra para los ingenios azucareros, campos tabacaleros y otros tipos de producciones agrícolas ganaderos dentro de la provincia de Jujuy, y esta migración se realiza también en otros puntos de la Argentina, como a provincias de Mendoza, San Juan, San Luis, entre otras. También a ciudades como el Gran Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, son puntos de destino de tal migración en busca de trabajo, salud, especialización. Los migrantes regresaron a sus localidades originarios de la Puna. En cuanto a la producción agrícola ganadera, se observan que muchos lo hacen con una mentalidad netamente capitalista, es decir, de paquetes tecnológicos no adecuados a los ambientes tan frágiles de suelo y acceso al agua, con climas tan rigurosos, y tales paquetes atentan en la sustentabilidad socioambiental del territorio, es decir, provocan erosiones hídricas, eólicas en la Puna. Actualmente la población de la Puna se encuentra en cuarentena obligatoria por el COVID-19. Parte de la población campesina se quedó en los campos y tiene dificultad de acceso a alimentos que son provistos en las grandes ciudades como La Quiaca. Los pobladores de Yavi y Santa Catalina también son provistos de alimentos y demás bienes y servicios de consumo de la ciudad de La Quiaca. Y antes de la pandemia del COVID-19, la ciudad de Villazón, del vecino país de Bolivia, también fue gran proveedor de bienes y parte de la población campesina y hasta familias completas se mudaron a La Quiaca justamente para el acceso de alimentos y servicios de salud, acompañando a la población de avanzada edad, que si se profundiza la crisis epidémica, también hay familias que van a quedar varados en el campo o con también problemas de traslados desde los campos a las ciudades. Las grandes ciudades del país, por la misma crisis, están teniendo problemas de cierre de empresas, negocios, Una de las consecuencias que podría ocurrir es que las personas y hasta familias completas regresen de las principales capitales del país a la Puna. En este contexto, la ciudad de La Quiaca, Brapampa, Llave, Santa Catalina y otras localidades, así como los campos de la Puna, se podrían presentar con un escenario de repoblamiento por la migración revertida mencionada. El territorio, como los entes gubernamentales, debemos estar preparados para afrontar la situación que tendrá que ver con un incremento en la demanda de alimentos básicos que debe ser principalmente provista por los territorios locales. La producción primaria agroganadera se debe potenciar, para ello la actualización
de relevamientos socioproductivos, es fundamental en el diseño de estrategias de tal producción de alimentos y por la vulnerabilidad y susceptibilidad del ambiente productivo puneño, cuyos suelos son de bajo contenido en materia orgánica, presentan sequías por las bajas precipitaciones, pero también las lluvias torrenciales que ocurren en momentos de verano dificultan el acceso al agua para la producción agrícola ganadera. Y la pregunta que nos hacemos, y otro cuestionamiento que nos hacemos es, las personas que vuelven a repoblar la puna, ¿volverán con la mentalidad de Revolución Verde, que ya ha dejado bastante malos resultados? Además, que el que invierte en el campo desea una renta comparable o mejor de la que tenía en las grandes ciudades. Reiteramos, la puna es una región muy vulnerable a la agresividad de paquetes tecnológicos no adecuados. Debemos tener estrategias que deben ser acordes para el fortalecimiento socioambiental del territorio. Tales estrategias deben ser acordes para el fortalecimiento socioambiental del territorio. Solo así se logrará la sustentabilidad por los cambios de esta incertidumbre debido a la crisis mundial de la pandemia por el COVID-19. Los cultivos como quinoa, cañigua, amaranto, lupino y otros promisorios en la puna serán clave en la producción local, tanto para la comercialización local, la comercialización regional, como para el autoconsumo de los pueblos. También cobra real importancia la realización y fortalecimiento de ferias locales. Se comercializa básicamente productos locales, no solamente la quinoa, sino papas andinas, maíces, habas, ajo, cebolla, carnes de llama, carne de oveja, artesanías. Como ejemplo de estas ferias podemos mencionar la feria reciente, la Feria Campesina Regional. Así que con estos datos suministrados por los mismos productores que hacen la venta, más o menos hemos calculado que el volumen de venta, hubo un movimiento de dinero aproximadamente de 100.000 pesos por feria y no hay intervención de agentes intermediarios, ¿no? Cobra mucha importancia porque es un circuito corto de comercialización y el productor rápidamente tiene en mano, ¿no? el dinero quizás tan ansiado después de un proceso complicado, como decíamos, de producción por el clima riguroso y por los tipos de suelos que son pobres en materia orgánica. Compartimos uno de los videos de promoción de esta Feria Regional Campesina en La Quiaca. Los procesos de desarrollo rural que han sido exitosos y también hacer la reflexión de aquellos procesos. El desarrollo rural no ha sido tan exitoso, ¿no? Pero sin embargo se debe reflexionar por qué los procesos no han sido tan exitosos como en otros lugares. Nos encontramos en el territorio que hay familias que no pueden salir de sus comunidades a ciudades importantes como ser La Quiaca, Abrapampa, Humahuaca, para proveerse de alimentos. Entonces es importante que gente que se está quedando en el campo tenga que hacer mucho más eficiente el uso de los recursos. La puna en general tiene suelos pobres en materia orgánica, el clima es bastante riguroso, que complica bastante para la producción agrícola ganadera del Estado, que son los centros de investigación como el INTA, como la Facultad de Ciencias Agrarias.